porque ya sabemos que lo que vende no es el producto, es el concepto que está detrás, el propósito que está detrás, y nosotros en la playa lo sabemos. Hola a todos y bienvenidos en un video más. Hoy estamos en el episodio número 22 y vamos a ver, ¿de qué hablamos hoy? Mira, Denise, hoy yo te voy a hacer unas preguntas personales. ¡Qué miedo! Sí, me gustaría hablar un poco más de nuestra experiencia personal y, y preguntarte a ti cómo lo vives. Vale. Siempre obviamente relacionado con el podcast de que estamos tratando ahora, que es el emprendimiento y de cómo está ligado con el desarrollo personal que nosotros estudiamos aquí en el proyecto. Bueno, lo llamamos desarrollo personal para darle un nombre, pero se trata de una información que se da aquí en el proyecto que es científica. Entonces, pues, a ver, claro que el emprendimiento es como nuestro pretexto para aprender y aprendemos mucho. Entonces yo te quería preguntar a ti personalmente, antes de venir aquí en el proyecto, ¿has pensado alguna vez en tu vida emprender? ¿O tenías una idea de qué significaba emprender? A ver, ya creo que di algún detalle en unos videos anteriores que no pensaba en un emprendimiento tal cual como lo estamos haciendo ahora. Claro, de la parte legal ni idea. Yo pensaba que era muy fácil ser emprendedor y no me había pensado, por ejemplo, estar en una tienda o tener un establecimiento donde ofrecer un producto. No. Lo que sí, como dije, y en una vida anterior tenía esa gana como de salir y ser libre, y entonces había pensado ser nómada digital con mi propia, lo que llaman marca personal. Mm. Entonces, ya que estudié naturopatía, pues en centrar mis redes sociales en la naturopatía, a lo mejor hacer sesiones de naturopatía online y estar tranquila, estar en una furgoneta, viajar y hacer esas cosas. Es un emprendimiento más pequeño, ¿no? Más personal, así, más alternativo, si así lo queremos llamar, porque de alternativo en ese mundo hay poco, ya, ya está todo, no hay ninguna, no hay mucha alternativa, o sea, todo, pues todos los patrones están presentados. Entonces, si hubiera seguramente seguido o había pensado seguir ese camino. De hecho, de una cierta manera, aquí en el proyecto también está siguiendo ese camino, en el sentido que eh, cada uno de nosotros, al tener un rol, uno de tus roles también es lo de seguir las redes sociales. Entonces, digamos que de una manera, pues tu pasado es como que ya tenías como una preferencia que aquí ya se está dando. Entonces, por ejemplo, ahora en ese momento, ¿cómo lo estás viviendo toda la gestión de las redes sociales? ¿Qué te aporta y qué dificultad encuentras? Muy buena pregunta, porque claro, es muy diferente llevar la red social para ti mismo, que también tiene sus dificultades adentro, pero llevar las redes sociales con una idea conjunto de 5 personas no es lo mismo. Tiene que, interesante porque me desarrolló una objetividad que no tenía antes, que es cuál es el objetivo de esa red social, qué queremos transmitir, cómo lo queremos transmitir, qué enfoque le queremos dar. Entonces ya no va solo a mi gusto personal, va al conjunto de el objetivo que tiene el emprendimiento. Entonces desarrolló eso en mí, esa objetividad que no tenía, porque antes era, pues, ya claro, me gusta hacer un contenido de naturopatía caminando en la naturaleza. Pues ya está, hoy agarro mi cosa y lo voy a hacer de poladito y lo subo. No, no es así. Y llevando 5 redes sociales, pues tengo que tener una organización. Entonces tengo el día establecido para grabar, para editar, para subir, la hora. A ver, cuéntame un poco más de tu rutina de cómo lo estás gestionando. Vale. Entonces, suelo grabar el contenido los primeros días de la semana. Suele ser el lunes, pero mucho el lunes, como tú bien sabes, hay mucha cosa por hacer. Y a veces no lo grabo el lunes y lo grabo el martes. Entonces, un lunes o martes grabo el contenido para toda la semana y más. Ojalá que genere más contenido por si acaso nace un imprevisto y necesite una publicación
para la semana siguiente, ¿no? Y pues eso, pues entonces un día me dedico a grabar el contenido de todas las redes sociales. Bueno, mentira, de Red Coche, del armario de Zoe, de Ser Original Artesanía. Esas tres. Después lo grabo, organizo el contenido, por ejemplo, no sé, por lo que tiene que ver con la ropa, a lo mejor la prenda que dar visibilidad, la que necesitamos tener más rotación, que sean más vistas, como ya sabes, es muy diferente ver una prenda puesta ahí en un busto a que verla puesta. Y, y eso, pues entonces ver qué tipo de contenido queremos publicitar, ¿no? O si llega alguna prenda nueva. Entonces eso me organizo así y aviso a Belén o a Katy que me ayudan de modelo. Entre fotografía y reel también, los dos voy ahí jugando. Y ser original artesanía, pues ahí, por ejemplo, tengo un poquito más de dificultad porque yo como sí sé hacer artesanía, pero no es mi rol, no es mi enfoque, no está ahí. Entonces yo hago artesanía de vez en cuando en macramé. Y entonces no tengo yo contenido diariamente que produzco sola de ser original artesanía. Entonces me genera un poco más de dificultad porque tengo que saber que enseñar y más que el público que tenemos de ser original artesanía es muy orgánico, nos conoció en la playa cuando ofrecemos artesanía, quieren saber de nuestra vida personales también, aparte del producto en sí, porque ya sabemos que lo que vende no es el producto, es el concepto que está detrás, el propósito que está detrás. Y nosotros en la playa lo sabemos, porque muchas veces nos ponemos una pulsera y justo quieren esa pulsera. Claro, no es la pulsera en sí de lapislázuli que gusta, sino es que le gustas tú, tu forma de vivir, de ser, de hablar. Ven algo nuevo ahí. Y por ejemplo, esas dificultades que te encuentras a la hora de, como dices tú, grabar el contenido, tener contenido de ser original artesanía, ¿de qué manera te vuelve más creativa? Porque me imagino, no sé, que es como una agencia de marketing, ¿no? Si tiene que dar, si ofrece un servicio de crear contenido a una empresa y no conoce esa empresa, pues tiene que generar unos recursos, una creatividad para poderle llevar las redes sociales como esa persona quiere. Pues como lo estoy haciendo es ver el contenido que más gusta, como ahora Instagram ofrece la posibilidad de estudiar el contenido, sé cuál contenido gusta más. Entonces, ya eso me ayuda mucho, porque ya no tengo que pensar en muchas cosas. Sé que gusta el contenido simple, pues entonces el contenido simple tengo que hacer. Como te comentaba el otro día, a veces simplemente enseñar un pequeño video del proceso, porque la gente no suele hacer artesanía en su casa, no sabe cuál es el proceso. Entonces, enseñar la cuenta de cerámica que tenemos disponible, el ovillo de hilo y el entorchado, cómo se entorcha y después el resultado final, pues es un video muy simple, lo mejor para nosotros que lo hacemos todos los días, pero para la gente no, porque no lo hace todos los días en su casa. Entonces, muy simple, muy sencillo, un contenido también muy rápido de hacer, pero llega. Y eso por ejemplo estoy haciendo. De hecho, a mí justamente me llama la atención que las redes sociales, por cuanta, digamos, hay mucho contenido en todas las redes sociales, ¿no? Y por cuanto pueda ser, entre comillas, difícil generar un contenido que atractivo, porque hay mucha competencia en ese sentido, pero me gusta esa parte de ver que al final nuestro inconsciente es así, le gustan las cosas simples, le gustan los procesos porque en el fondo es lo que realmente nos da satisfacción. Por cuanto tenemos siempre ese estrés para tener un resultado, llegar a alguna meta, lo que después le gusta a la mente es conocer el proceso de ese resultado. Entonces, eso se puede ver realmente después en el contenido que publicamos, que lo más interesante para las personas es el proceso. Entonces, nos ayuda a nosotros también a ver cuáles son los procesos, porque a veces uno lo hace, pero no le da el valor y la importancia que ese proceso tiene. Y grabar contenido a veces me imagino que es como que ayuda también, ¿no? A enfocarte, mira, había ese proceso y ni me había fijado tanto. Claro, claro, en general el emprendimiento es
como siempre hablamos, te da mucho feedback Ujú. de cómo estás tú realmente por dentro, ¿no? Entonces te hace dar cuenta lo que no está valorando, lo que está valorando, dónde está puesto tu valor, tu atención. Y, y claro, y eso que tú decías de lo simple es totalmente real y lo vemos, por ejemplo, en la tienda, que los productos que se venden más son los básicos, colores neutros, corte básicos. Y la búsqueda también que tenemos todos nosotros es muy básica, ¿no? Es poder estar, poder vivir el tiempo que tenemos de forma liviana. Entonces, lo que buscamos es básico. Lo que pasa es que estamos, tú sabes, sumergidos en una construcción que parece todo muy difícil, muy como que tiene que llegar a, ¿sabes? A una meta, a un punto alto que tú como ser humano común y corriente no puedes. O sí puede lograrlo, pues tiene que hacerlo con mucho esfuerzo. Como que te colorean mucho todo el cuento, pero es todo muy simple. Y justamente eso, ¿no? Que hablamos también esta mañana, de que el emprendimiento es un feedback de ti, porque yo haciendo pues las redes sociales o saliendo a vender o cualquier actividad, claro que cualquier actividad que podemos realizar, me doy cuenta después de un tiempo que estuve ahí practicándolo, poniendo la atención a qué es realmente lo que me pasa adentro. Si tengo que hacer, como hice el otro día, unos sobres, por ejemplo, para las pegatinas, para poner la pegatina y entregarla al cliente, pues tengo que dedicarle un tiempo, unos detalles, cortar bien, pegar bien. Y es interesante porque, por ejemplo, a mí eso, no, o sea, las primeras 5 sí, después ahí como venga. Y no, pues tuve que estar ahí concentrada para hacerlo bien y tuve que hacer 44 sobres. ¿Y lo hiciste? Sí, sí, ya están todos terminados. Mm. Y me gustó, pero justamente es un ejemplo, ¿no? De que pues te puedes dar cuenta de cómo eres tú. Claro que es un entrenamiento constante a justamente a la persona como tú, que son como muy creativa, muy abierta, muy al aire libre, pues le cuesta esa parte de la concentración, de estar concentrado en cumplir una tarea. Y de hecho, justamente era esta una de las cosas que te quería preguntar, porque creo que es uno de los cambios que más, no sé si más te ha costado, pero lo que es más visible de esa dificultad al principio y ese logro ahora. Entonces, ¿cómo es ese proceso de, no sé, de querer siempre estar en movimiento a pues quedarse como en una oficina con tu ordenador y hacer las cosas para la empresa? Pues, como te digo, ahora seguramente es divertido. ¿Sí? Claro. Ahora, si lo pienso, digo, claro, pues ahora es simple, pero en el proceso tú sabes muy diferente. Cuando uno tiene la percepción del presente mirando el pasado es diferente a cuando lo está viviendo en el presente. Entonces, en el pasado, como viví todo ese proceso, fue frustrante porque me sentía encerrada, me sentía como con cadenas. Entonces, educar mi mente a que se soltara eso y que estaba haciendo algo útil, me daba input realmente gracias a toda la información que se da aquí en el proyecto, de verdad, porque si no, y más que tengo una parte más emocional que no es que no tengo ese razonamiento tan desarrollado, no tenía. Vamos a programarnos bien, no tenía ese razonamiento tan desarrollado, pues lo vivía como muy emocional, así con eso sentir, ¿no? De sentirme encerrada y tal. Y entonces me tuve que educar con cosas un poco más técnicas, que son cuál es el propósito de mi vida, qué quiero hacer en mi vida. O sea, sé que estoy en un lugar donde estoy aprendiendo a conocerme, a volver a mí, a volver a verme, a volver a ver en general, a despertar de ese estado tan adormecido, dormido, a, Adormecimiento, sí, sí, adormecimiento. a ese estado tan dormido, ¿no? Que tenía. Entonces, pues con esos inputs, entonces estaba la computadora, sentía esa presión y me daba eso. O veía todas las veces que quería salir y salía a veces, pero con esa presión de otra vez me agarró. Sabes que no estoy al final, claro, me daba cuenta que no era libre,
que no era libre, había algo que me arrastraba. Entonces, pues fue un proceso así día por día educándome. Y ahora que lo hablas me recuerda a esa, claro, esa disonancia un poco que hay actualmente también entre los jóvenes, ¿no? Que parece que eres libre, pues si estás al aire libre y no haces nada, disfruta de tu tiempo. Incluso parece que eres libre si tienes un trabajo y después tiene o sea, tiene tus días libres, tiene tu tiempo libre y esa falta, ¿no? De responsabilidad de tu tiempo, de hacer algo para ti, pues sí sentir la libertad en lo que estás haciendo porque es para ti, no es para otros. Entonces como que ahí hay una disonancia muy grande, ¿no? Sí, 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 totalmente. Además, porque te das cuenta que, bueno, como siempre, no sé, hablamos que bueno, que al día de hoy, al momento histórico en el que vivimos, estamos o somos más esclavos que antes, pero sin darnos cuenta nada más. Entonces, justamente eso, pensamos de ser libre, pensamos que estar al aire abierta es ser libre, pero no, no somos libres, porque lo que no tenemos es la libertad mental, la libertad de realmente poder decidir qué hacer. Pero no puedes porque hay algo que te empuja a decidir. No eres tú. Tú no decides, no tienes ningún libre albedrío, si te das cuenta, ¿no? Tienes ganas de salir, pero no eres tú que decide de salir. No es que tiene algo que quiere salir o tiene algo que quiere estar encerrado. Pues no eres tú que decide estar encerrado. Hay algo más fuerte que tú que te hace estar encerrado. Entonces, razonar sobre esas cosas, darse cuenta de esos detalles y estudiando lo que estudiamos aquí, por ejemplo, la ley del desdoblamiento del tiempo, me ha ayudado mucho, porque Hugo explica, cuando uno explica esa ley científica, de que tenemos un programa. Entonces realmente no somos nosotros que actuamos, sino es un programa. Lo típico que llaman las creencias, ¿no? Familiares, pues eso, ¿no? Lo más básico. Entonces, si yo tengo unas creencias familiares, tengo unas creencias ahí, eh, pues obviamente no soy libre, ¿no? De pensar ni de accionar, porque estoy condicionada a esa creencia. Pensaba también que estando aquí en Tarifa hay mucha gente que viene aquí de nómada digital, como dijiste tú, ¿no? Y te venden ese mito por las redes sociales de ser nómada digital, de vivir esa libertad y después hablas con ellos y están como cualquier trabajador más frustrados porque incluso están en un lugar de mar y no pueden ir al mar porque tienen que cumplir con los mismos requisitos de todo el mundo. Entonces, claro, hay que empezar a cuestionarse como qué es lo que propone la sociedad, porque también la sociedad como que va evolucionando, es como que después va maquillando aún más esa esclavitud justamente. Es como que dice, bueno, eres esclavo y luego poco a poco que las personas empiezan a despertar y tienen otros ímpetus, pues te venden otra solución que tampoco es. Entonces como que empezar a ver realmente qué podemos hacer de nuevo, qué podemos hacer de diferente para tener esa libertad, sobre todo mental. Claro, darse cada vez más cuenta que estamos en una Matrix. O sea, estamos en un mundo de obligaciones. Entonces, porque sabiendo que estás adentro de ese mundo, ¿qué puedes hacer? Y eso ya lo cambia todo, vamos, si lo sabes o sea, eso lo cambia todo. El saber que tienes algo lo cambia todo. Como cuando sabes que tú estás repitiendo el mismo patrón que tu mamá. Pues ya no es lo mismo, no lo vives con la misma intensidad. Y lo puede vivir, sí, pero no es lo mismo. Y se te va a pasar. O sea, obvio que se te va a pasar, porque si ya lo ves, y eres un ser humano que ya está en ese punto de conciencia más alta, pues vas más para allá, ¿no? Como cuando, no lo sé, tiene un pensamiento negativo y piensa constantemente en un pensamiento negativo, 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 pues eso va a ocurrir. Por lo mismo, si tiene interés de darte más cuenta, de soltar eso que tú ves que te arrastra, que te tiene como esclava interna, pues eso va a ocurrir también, ¿no? Que al final siempre es donde está puesto el interés. O sea, mientras, por ejemplo, tiene un emprendimiento, simplemente vive la vida, vive su día a día, durante el día donde está puesto tu interés. Porque ahí es donde va toda tu atención.
Entonces, justamente si uno tiene un interés, digamos, mayor de obtener esa libertad, esa liviandad, pues ahí va a pasar algo, o sea, te vas a dar cuenta de cosas si tu interés está enfocado ahí. Y como también lo hablamos en el podcast con Hugo, pues eso hemos hablado un montón de cómo que en realidad nuestra atención ha sido secuestrada, digamos, desde pequeños. Porque imagina, tú naces, de cuando eres pequeño ya te empiezan a mostrar cosas que no tienen nada que ver con los juguetes y esto y lo otro. Y mira qué lindo el niño. Pues el niño nace totalmente como que está conectado, pero poco a poco con todos esos estímulos que no tienen nada que ver con la vida real, pues empieza a desconectar, ¿no? Entonces, pues darte cuenta que de ahí venimos todos, pues tienes que primero empezar a darte cuenta que hay esa desconexión, porque si no uno piensa que, no sé, que está conectado, que está todo bien, pero claro, si te empiezas a dar cuenta de como que empezar a ver con más claridad el condicionamiento, como dijiste antes. O sea, durante tu día, pues los condicionamientos que tienes y pues sí que no puedes hacer nada, porque el proceso no lo haces tú, se va haciendo solo, como dijiste, hay algo que te empuja a hacer esto, que te empuja a hacer lo otro, entonces pues simplemente cada vez más darse cuenta de ese algo y permitir que ese algo haga un proceso a través de ti y después los cambios no son instantáneos, son simplemente mirando atrás y pues viendo todo el crecimiento y la liviandad, eso sí. Claro, claro que sí, y también aceptar los altos y los bajos, ¿no? De que, que existen ciclos, que existe esa bipolaridad natural, ¿no? Que estarás triste, después estarás contento, de que en el emprendimiento también tendrás, si vives en un lugar de temporada, pues tendrá un momento de temporada alta y un momento de temporada baja, o si no, pues tendrás un momento más de auge, entonces tus ventas van súper bien, un momento más de baja, donde vendes un poquito menos, después tenemos un cerebro derecho, un cerebro izquierdo, entonces vivimos en un mundo bipolar, somos bipolares, entonces es también aprender a cómo jugar en esa bipolaridad, porque la química que produce el lado positivo, o sea, los altos, eh, gustan mucho más en términos de sentir humano, ¿no? Y lo que son más bajos, pues gustan menos. También eso ya hablamos antes, ¿no? Que es un tema a profundizar un montón. Tú también estudiaste psicología y ya sabes que realmente también lo bajo produce una química adictiva, ¿no? Y eso también Hugo lo habla en los videos que están publicados en el canal de RCO, donde profundiza mucho más sobre el ser humano, la función, cómo funciona el ser humano. Pero bueno, tomando las grandes pinzas, sería los altos, se producen una química donde estás contento, y lo bajo, una tristeza, ¿no? Y es, como te daba el ejemplo antes, que me parece bastante didáctico, que es como ver todo eso como un iceberg, ¿no? De que esos puntos altos y bajos simplemente son la punta del iceberg y que atrás está un montón más, pues un montón de hielo más, un montón de información más que hay por ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué saco yo de eso? Cuando estoy en los altos, pues pensar que estoy justamente en un pico de extremo, de lado positivo, y que va a venir el lado negativo porque ya me he dado cuenta que funciona así y que tengo que aprender, tengo que soltar ese enganche a la felicidad, porque no existe, por lo menos la que busco, una fantasía, y prepararme para el conflicto real que va a venir, porque ya sé cuáles son mis problemas. Y que en los altos también tengo que aprovechar para cosechar lo que he aprendido. Y en los bajos, pues no estar en ese estado depresivo, de víctima, de tristeza, sino pensar que justamente estoy en el lado opuesto, extremo, más negativo, más bajo, y justamente cuando toca el límite más profundos es donde aprendes más también,
porque puede ver mejor internamente. O sea, no sé por qué funciona así realmente, pero es así, ¿no? Cuando uno está un poco más calmo, a lo mejor eso, ¿no? Cuando uno está un poco más calmo, puede ver mejor. O también porque el lado negativo tiene más información que el lado positivo. O sea, el lado positivo estás contento y punto, ¿no? El lado negativo te puede ver muchos matices de él, por qué estás en ese estado, por qué te está yendo hacia el negocio, el emprendimiento, en qué estás fallando, dónde está poniendo tu atención. Hay más información, ¿no? Entonces jugar también con eso. Así es, ¿no? Como tener como esta, ¿cómo sería? La conciencia de esos dos lados, pues, y lo que se le llaman integrarlos de alguna manera, ¿no? Porque si uno quiere solo uno, pues la vida te va presentando el otro aún más seguido, pero uno va jugando y sabe que es así, que un día estás bien, un día estás mal, y pues seguir construyendo esa observación más neutra al final, que de eso se trata ese cambio de época que todos hablan de una observación un poco más neutra, que no está arrastrada ni por uno ni por el otro, o sea, como tener esa, que yo creo que ya mucha gente lo está haciendo sin saberlo, pero como de ponerle más foco a esa parte que aunque estés muy bien, pues siempre hay una parte tuya que está observando como más neutra lo que te está pasando, y aunque estés muy mal también, en realidad te afecta pero no te afecta porque siempre hay algo que está observando lo que está pasando. Entonces, pues ponerle más foco a esa interfase que es interesante, que es justamente la que después te ayuda a tener esa coherencia, como a ser más coherente para no irte para un lado y para el otro. Y creo que también hay un video de Hugo que lo podríamos dejar, que se llama de la dualidad a la trialidad, que justamente habla de eso. Y pues bien, eso me parece un punto interesante en que poner el foco durante el día. Claro, claro que sí, 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 sí. Justamente es en eso, ¿no? En dónde quiere poner el foco. Sabiendo que todo funciona así, dónde quiere poner el foco en tu día a día. Y también lo que me ayuda a mí, por ejemplo, es pensar en mí en 20 años. Miro atrás y digo, madre mía, hubiera hecho todo eso, esa inquietud de que uno tiene, ¿no? Por hacer, por ejemplo, no sé, justo, ¿no? Emprender o hacer cosas nuevas, o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Pero uno se bloquea por lo bajos que tiene, o por esa cosa que te arrastran, porque uno si ya se da cuenta, ya sabe que por ahí no es el camino. Entonces yo siempre pienso en yo, en 20 años, y digo, a ver, o sea, hubiera hecho todo eso. Ya sé que voy a tener arrepentimientos porque hablo con mi abuela y, y así, ¿no? Y o mi madre también dice, "Pero no entiendo por qué estuve casada tantos años cuando no estaba contenta". Digo, madre mía, entonces yo voy a terminar igual. Entonces, por mucho que sea difícil en el momento, porque eh, también uno se cree que es muy abierto de mente, ¿no? Y después, pues hay cosas que te indican que no tanto. Y entonces, pues, un trabajo, así, un trabajo, estar ahí enfocado y soltar todo eso, pero seguramente en los años a venir, pues, seguro voy a estar satisfecha de eso que hice. Y como siempre dice Hugo, a mí cuando lo escuché me pareció súper interesante y ya lo dije en el podcast anterior, que es, sí, Hugo nos explicó así, que son bases científicas, que si tú mejoras tu presente, pues mejora tu futuro posible. Y tu presente tiene relación con tu pasado, con tu forma de percibir, pensar y estar del pasado, pues ha generado ese presente. Pues si en ese presente yo genero, pienso, siento de una forma diferente, más evolutiva para mí, pues mi futuro también será así. Eso no significa no tener todos los pensamientos, eso no significa, como dicen en muchas meditaciones, dejar la mente en blanco y poner solo pensamientos positivos. Pues no, no es así. Es ser consciente y darte cuenta, por lo menos lo que hago yo, de cómo funciona mi pensamiento, mi cuerpo, mis reacciones, mi mente, mis actitudes, y ver las fallas que están ahí, ¿no? Sí, total, total. Como el compost. El compost son todo producto de desecho.
Ya no es el producto, ¿sabes? Esa manzana linda que se ve. No, ya está la manzana comida, podrida y se echa el compost a la tierra. Pero ¿cuántos nutrientes tiene? Pues justo eso, ¿no? Bueno, ya me queda claro tu evolución. La puedo ver también durante el día, me parece interesante como la experiencia personal, ¿no? Y los cambios que tenemos y que es un proceso y que se pueden ver después, simplemente mirando atrás y ya sé todo el compromiso que le estamos poniendo nosotras aquí, entonces todo lo que hablas, pues ya sé todo el trabajo que estamos haciendo y también que nuestro interés justamente de hablarlo, de compartirlo, es simplemente para nosotros tener más claridad sobre cómo funciona ese proceso y, y dejar que se haga y ya está. Totalmente. También me gusta ese nuevo formato y de como más preguntas y respuestas a una cada una. Me parece interesante, ¿no? Una se puede, un espacio diferente. Así que también me gustó. Mm. Como que puedes profundizar más, ¿no? Uno Sí, puede tener más comprensión. claro, 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 sí, 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 exactamente. Sí, qué bueno. Pues bueno, entonces nada, nos vemos el siguiente episodio Bien, y pues nada, muchas gracias. también muchas gracias.